Vale, perfecto. Pues empezamos la sesión de seminario leyendo las conversaciones de Lukács del día 13 de febrero. Estamos en la página 29 y bueno, leo desde donde lo dejamos. El origen de la vida no es explicable sino en virtud de una casualidad singularísima, que no se puede derivar meramente de los elementos, esto es, en virtud de un encuentro de series evolutivas, heterogéneas en sí. Es este un momento que se ha de tener muy presente, justamente a causa de que el pensamiento humano, al decir racionalidad y al decir ley, se está refiriendo a un dominio ontológico de la racionalidad, mientras que en realidad, si se me permite expresarme así, solo existen necesidades de antecedente y consecuente. La necesidad ilimitadamente absoluta no es sino una fantasía de los profesores. Yo digo que no existe en absoluto. La historia está llena de necesidades del tipo si esto, lo otro, de manera que no hay seguridad ninguna acerca de cuántos planetas puede haber en el mundo, en el universo, en los cuales una casualidad tal haya engendrado la vida. Y luego, como es natural, hacen falta otras tantas casualidades especiales para que, como en nuestro caso, surja una especie de monos que tengan la facultad de convertirse en entes capaces de trabajo. También aquí es enormemente importante el papel desempeñado por la casualidad y pertenece a la historicidad de la evolución entendida en sentido ontológico, el ser se convierte entonces en un proceso, este papel desempeñado por el azar con todas sus consecuencias. Y volviendo otra vez a Marx, citaré una observación suya. Recordará usted que una vez Marx escribió a Kugelmann a propósito de la Comuna Francesa, diciéndole que la historia sería muy sencilla si no se diesen hechos casuales. Como tal, consideraba él la cualidad de aquellas personas que en cada caso se hallaban, digamos, a la cabeza del movimiento obrero. Así pues, tampoco es posible derivar, por ejemplo, la calidad de los líderes obreros a partir del desarrollo del movimiento obrero. También en este punto se dará un insoslayable momento de casualidad. Voy a dejar aquí provisionalmente el tema con el fin de que perciba usted que el planteamiento ontológico no conduce a una simplificación de los problemas, sino por el contrario, proporciona una base científica y filosófica que nos ayuda a comprender los procesos en toda su complejidad y, sin embargo, también en toda su irracionalidad. Bueno, Un perdona, segundo. solo por recordar lo que habíamos comentado en la sesión anterior, que este fragmento en el que se habla de que no es posible deducir la calidad de los líderes obreros a partir del desarrollo del movimiento, es algo que repite luego en la página 99, em, donde se sigue haciendo referencia a esta cuestión del azar, de la casualidad, etcétera. Solo para que lo tengáis en cuenta por si queréis verlo. Vale, la sociedad y la invirtud, Y, vale, vale, y vale. yo quisiera aprovechar a raíz de lo que el comentario de Gerard, interpretáis igual se puede interpretar de más maneras. Es una pregunta honesta, no, no es una pregunta capciosa, no es una pregunta a la que yo tenga respuesta. ¿Interpretáis esta reflexión como el hecho de que, de que los líderes, las personalidades singulares que aparecen en un momento histórico concreto, no necesariamente se derivan de la madurez que tiene ese movimiento? Y que puede haber, por tanto, en un mundo, en algunas ocasiones, un peso muy determinado de la personalidad. Eh, no, no, tengo respuesta a esta, o, o, yo me aproximaría más a pensar quizás que sí, ¿no? Que debe haber una cierta relación eh, entre la madurez de un movimiento histórico social determinado y el tipo de líderes, de personalidades que la representan, que produce. Pero no sé si lo que quiere decir aquí es que no necesariamente tiene por qué ser así. No, no acabo de entender. Lanzo la pregunta y por favor no os sintáis comprometidos a responderla. Nada Yo más. creo que lo que dice Lucas aquí claramente es que no.
¿no? Sí, la opinión de Lukács es que no. Lo que Luego lo opina es podemos... que no, ¿no? Es decir, creo que ha dado un factor de casualidad, ¿no? Así pues, tampoco es posible derivar, entiendo que inferir, deducir, por ejemplo, la calidad de los líderes obreros a partir del desarrollo del movimiento obrero. Creo que aquí lo dice claramente. También en este punto se dará un insoslayable momento de casualidad. Por lo tanto, desde su punto de vista, no hay tal vinculación. Es decir, que a partir de una cosa no se puede inferir la otra. Si me preguntas mi opinión, pero la verdad es que no tengo una opinión formada. No voy a decir nada interesante, por ejemplo. No tengo aquí presentes ahora los textos privados de Marx sobre la comuna. Sí conocemos Guerra Civil en Francia, que como bien dice un escritor, un marxista, es un intento de, a posteriori, de salvar una memoria, ¿no? Pero durante el proceso de la AIT, bueno, más bien él estaba encabronado con la comuna, pensando que iba a ser una carnicería y que aquella gente iba a la catástrofe. Eh, entonces, hablando de la comuna, ¿no? Esto sí que se puede. Hay, estos son las cartas privadas, ¿no? Dentro del marco AIT. Y bueno, claro, fue una catástrofe. eh, la comuna. Mejor dicho, matizo, sí que voy a opinar. Eh, mm, en lo que yo recuerdo y en lo que conozco, en momentos álgidos del movimiento obrero en, en, en Barcelona y en general en España, yo he conocido a dirigentes obreros que, mirados de cerca, pues la verdad es que dejaban mucho que desear, ¿no? Pero eran líderes obreros importantes y la gente les escuchaba y la gente, pues hacía caso de sus planteamientos. Pero mirados más de cerca, pues sinceramente, no creo que a ninguno de nosotros nos pareciese un cúmulo de virtudes de todo tipo, ¿no? No lo sé. No doy nombres, pero podría dar. Pues bueno, si queréis doy un nombre, pues no sé, no me importa. López Rubio, por ejemplo. No, incluso dando nombres de algunos que eran ejemplares, como Marcelino Camacho, no es que fuera un relumbre, ¿no? O sea, claro, supongo que él está, bueno, no sé, ya está, lo dejamos así. Bueno, iba a decir que Marx sale de un país subdesarrollado en movimiento obrero. O sea, eh, sale de Alemania, no sale de Inglaterra o no sale de Francia, sino del mundo de la ideología. Bueno, todas esas cosas que contamos. Lo dejamos. Sí, iba a Sí, decir, ahora lo que iba a decir es que tenemos esa cláusula según la cual el pensamiento, el idealismo alemán es la reconversión a filosofía del pensamiento político francés de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa se produce en Francia, la Revolución industrial se produce en Inglaterra y surge en Alemania el gran pensamiento nuestro. Esto sí que se puede decir. y sin embargo Lenin sale en Rusia, ¿no? Sale de Rusia, que es otro Por ahí. país subdesarrollado, aunque él se haya inventado el libro ese del desarrollo del capitalismo en Rusia. Claro, porque luego tiene que reconocer que el 70% de la población son campesinos y que hay que establecer la democracia jacobina. Con, con un importantísimo matiz, que es que se encuentra, así como el Lenin de 1905 o tal, o 1910, se encuentra, bueno, con unas experiencias, con unas convulsiones extraordinarias, pero bueno, que por mucha genialidad que tuviera, probablemente no estaba en condiciones de convertir en, sin embargo, en 1917, en un país subdesarrollado, pero con un movimiento monstruoso del campesinado, con un movimiento que arrasa, que barre, con el que destruye, la sociedad anterior, que decide que se carga, o sea, que se va del frente, vuelve hacia atrás y va arrasando y va formas de vida, formas estéticas. Lenin parece que es la personalidad, ¿no? Da la sensación, por los registros históricos que tenemos, que es la personalidad que sabe, que Sí. tiene la habilidad de convencer a Y la eso te lo gente. reconoce siempre Lukács, ¿eh? Que Lenin es otra personalidad excepcional.
Eso Lucas lo repite una y otra vez. Por eso, Roque. A ver, y hay veces que dices, bueno, está haciendo de párroco, pero no, él lo cree así. Él lo cree así. Y, a ver, a mí cuando utiliza a Lenin para defender sus propias teorías de que hay que organizar la antropología antes, me parece mal. Pero sí que es cierto que Lenin es un sujeto absolutamente extraordinario en lo político. Y que lo normal era un Rosa Luxemburg que era muy poquita cosa. Por muy agradable y maravillosa y no sé qué que fuera, no hay más que comparar dos tácticas de la socialdemocracia rusa, que son 80 páginas, escritas por Lenin, sacando conclusiones de la Revolución del 5, con huelga, consejos de y no me sé qué, de huelga general, consejo, el folletito de Rosa Luxemburg sobre analizando la fracasada Revolución del 5, para darse cuenta, bueno. Rosa Luxemburg no ha aprendido nada, no menciona apenas en su folletito, más que en un párrafo al campesinado. Lenin ha descubierto que es el campesinado, el sujeto de alianza. Mm. Pues claro. Yo, sin embargo, respondiendo a Antonio, o sea, y estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho, a mí mm, personalmente no me parece que esto sea una cuestión de azar. O sea, creo que Lukács, como ya comentamos, o en opinión mía, está uniendo todo esto a la cuestión de la naturaleza y a una cierta em, necesidad exterior. em, y en la página 99 se habla precisamente de esto, y que un movimiento sea incapaz de comprender la posición real las capacidades de aquellos que serán sus líderes, para mí esto no es una cuestión de azar, es una cuestión interna a la realidad y al propio movimiento, pero no es de azar. Tiene que ver con las luchas de poder, tiene que ver con esta cuestión de la comprensión de cuáles son las necesidades del momento, qué es aquello que seduce, pero no es azar. Para mí el azar es otra cosa. Y en este sentido no estoy de acuerdo con Lukács. Ujú. O sea, por así, y perdón, quizás es abusar. ¿Crees, por ejemplo, que en una situación como eh, en 1917 ruso, en que se hunde el frente de guerra y la acumulación de experiencias en la retaguardia y en el frente ruso es de que aquello es una carnicería, un desastre, y que se deja de confiar en el mundo del imperio zarista y que hay una reacción masiva, popular, de base, de soldados que empiezan a cargarse a sus oficiales, que empiezan a negar. ¿Tú crees que eso, por así decirlo, por fuerza, necesariamente ha de generar un líder a la altura No, no, de no, esa... no. Bueno, a ver, sí, en cierto, o sea, es que me parece un debate que Lukács crea que no tiene mucho sentido plantearlo. O sea, no diría que es posible deducir, porque algo así no se puede deducir, efectivamente. Pero no se puede deducir no por una cuestión de azar ligada a las leyes o a lo que considere Lukács que tiene que ver con el acaecer natural o a la realidad natural como algo que se nos opone. Pienso que es que se puede después, a posteriori, dar explicaciones sobre por qué ocurrió eso, qué es lo que en cada momento pudo dar razón de cómo se actuó. Habría mil razones posibles para explicarlo, pero no me parece que lo que está haciendo Lukács esté justificado. Pero es mi opinión, ¿eh? O sea, es una sensación que estoy teniendo a lo largo de toda la conversación y que luego más adelante sigue estando ahí. Pero bueno, ya está, sin más. José, ¿puedes leer el texto entero? ¿El texto está entero que has puesto? El de... Ah, no, Sí, no, no, es que era una tontería, por eso lo puse en el chat. Es que en el esquema que nos mandó Salva sí. de la conferencia del 83 de Sacristán el otro día, si os dais cuenta, una de las citas
que pone Sacristán de las conversaciones es esta, precisamente. Y aquí cuando habla acerca de son necesarias una serie de casualidades especiales para que, como en nuestro caso, surja una especie de monos que tengan la facultad de convertirse en entes capaces de trabajo, y Sacristán anota al lado y dice, y no digamos ya monos socialistas, pero nunca es tarde cuando llegan, ¿eh? Lo he puesto en el chat porque no me parecía que mereciera la pena tampoco interrumpiros para esto. Yo por acabar, sin tener una opinión acabada y fundamental, lo que dice Salvador es cierto, ¿eh? Hasta ahora, hasta el momento presente, lo que dice Lukács es claro. Es el azar, la casualidad. Yo lo que diría es que tiene que haber unas condiciones, vamos a decirle, objetivas. Pero es verdad que pueden dar en un buen resultado o pueden dar en un mal resultado. No producen necesariamente, obligatoriamente, el líder, la personalidad o el conjunto de personalidades a la altura. Pueden triunfar o pueden fracasar, ¿no? O sea, pienso que la Revolución Rusa podría haber sido como podría no haber sido. Tengo esta sensación, ¿no? Tengo esta sensación, no digo más. Sé que es muy especulativo y es muy tal y, por favor. O sea, reivindico el papel de Lenin, por así decirlo, ¿no? Creo que creo que sin esa base, ese movimiento, esa circunstancia histórica, por mucho Lenin que hubiera habido, o por 3.000 Lenins no, pero a la vez hacía falta una cierta visión determinada, que parece que aporta particularmente Lenin y un mínimo grupo de gente que lo apoya. No sé. Sí. Vale, continúo y ya sabéis, me interrumpís siempre que queráis. A partir de ahora, conviene que por racionalidad se entienda así. Aldana, perdón un segundo, te interrumpo porque la frase anterior, que ya has leído, permitidme que la vuelva a leer. Voy a dejar aquí provisionalmente el tema con el fin de que perciba usted que el planteamiento ontológico no conduce a una simplificación de los problemas, sino por el contrario, proporciona una base científica y filosófica que nos ayuda a comprender los procesos en toda su complejidad y, sin embargo, también en toda su racionalidad. Vosotros esto lo habéis percibido, yo no lo he percibido, pero será limitaciones mías. Pero Sobra en la palabra ciencia hablando de ontología. La ontología es filosofía, o sea, empecemos por ahí, ¿no? Y es y la ontología a la que él está recurriendo, porque hay tantas ontologías como, bueno, Aristóteles tiene una ontología y de hecho todo ser humano tiene una concepción de lo que es no sé qué, ¿no? Lo que sea. Es una ontología que parte de la experiencia, bueno, pongamos Harman, ¿no? La experiencia de la gente como el elemento que permitirá dar sentido a unificar una visión vale. Eh, eh, hasta ahí, o sea, yo creo que es lo que... Yo no lo veo contradictorio. Yo interpreto este texto en términos generales. Es decir, el ejemplo que él aduce de Marx está traído a colación no para demostrar que los líderes obreros fuesen de tal forma u otra por efecto de la casualidad, sino como apoyatura a su tesis de defender una ontología que no es necesitarista. Él defiende a lo largo de todo el texto a la figura de Epicuro y su insistencia, que es recurrente en esa expresión que desde mi punto de vista tiene sus límites, de que la causalidad es solamente del tipo si esto, entonces lo otro, es una tesis ontológica general.
Tampoco creo que haya ninguna contradicción en que él llame ontológica esa tesis y se refiere a ella como que permite la consideración científica, porque él es partidario de la idea de que entre sentido común, ciencia y filosofía hay una continuidad, no hay una diferencia cualitativa de actitud, es la actitud de la intención recta. Eso está en cualquier texto de Lukács que cojáis, cada 3 páginas dicho, tanto en la estética como en la ontología. Entonces, yo creo que está ilustrando una tesis filosófica, ontológica general. Por ejemplo, que no sería espinocista. No, no, es cierto, es cierto. La idea esta que acabas de señalar Él es una tesis ontológica, defender el si esto, luego aquello, porque es una... Sí, 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 es cierto, es cierto. Entonces, yo donde veo la limitación de este pensamiento, pero es en un terreno, desde luego, en el que no me metería a discutir las cualidades humanas de los líderes, porque ese sería un tema interesante, porque es a su vez muy complejo, como dice Lukács, ¿no? O sea, no sé si las únicas personas cualificadas para ser líderes tendrían que ser además santos, pero no creo que sea ese el tema que él está poniendo aquí. Desde mi punto de vista, él está defendiendo la posibilidad de una ontología que no sea necesitarista, es decir, de un determinismo férreo, y entonces lo ilustra o subrayando o queriendo poner de manifiesto el concepto de casualidad, no causalidad, sino casualidad, una casualidad. Por eso ya digo, su empleo de Epicuro, y desde mi punto de vista lo que pasa es que no lo logra, no, tiene una limitación, porque el defender que el modo causal de ser siempre es del tipo si esto aquello, es decir, si se dan unas condiciones, entonces necesariamente ocurren unas consecuencias o unos efectos, eso no desactiva el necesitarismo, a no ser que, porque eso es compatible con que preguntarse a continuación por cuáles han sido las condiciones de esas condiciones primeras, y se inicia así un regreso al infinito, que es el de Spinoza y el de la sustancia única y la causa sui y el necesitarismo espinocista que él critica explícitamente. Pero yo creo que él está tratando de romper con eso. Trata de romper con eso porque además eso en la tradición marxista o en cierta tradición marxista, no en la tradición marxista porque no todo el marxismo ha sido necesitarista, pero sí una parte de él, o se ha interpretado así, pues eso él entiende que es novedoso en su planteamiento. Yo interpreto ese pasaje de esa manera, en términos de ontología general, en términos de lo que significa la categoría de causalidad, de necesidad y de casualidad, o azar objetivo, como diría Bunge. Vale. Salvador, no tienes puesto el micro. Gracias, Aurora. Es que no sé si te he entendido bien. Aparte, decirme que, permitirme que me autocritique y diga que lo que he dicho antes es una tontería y me gustaría borrarlo, por lo tanto, espero que lo borréis. Lo siento, me he equivocado y no podré. Pero en todo caso, lo que no entiendo bien, Manuel, es este párrafo en concreto el que he leído. Tú ves eso, tú ves que el planteamiento ontológico que según él ha mostrado no conduce a la simplificación de los problemas, sino por el contrario. Tú esto lo ves. Eso ya lo ha probado en la exposición. Su planteamiento ontológico, que yo no lo acabo de captar bien, exactamente qué significa planteamiento ontológico, pero esto es lo de menos. De tal como lo he expuesto, eso conduce a un yo creo que mejoramiento, ¿no? Es decir, muestra mejor la complejidad de las cuestiones
lo que dice él. Muestra, es que yo Y lo proporciona una interpreto base científica y filosófica, pam, pam, ¿no? Esto lo veis, yo no lo veo. yo lo veo en un sentido muy pedestre, ¿no? En el sentido de que si no existiese la casualidad objetivamente, ontológica, pues entonces podríamos predecir el futuro y retrodecir el pasado. Tan sencillo como eso. Es decir, que al no haber ninguna novedad cualitativa, emergente, pues todo sería mucho más sencillo. Sería cuestión de acumular y acumular conocimientos de una situación dada, actual, y con ellos podríamos predecir todo. Sería sencillo. Si uno no admite eso, entonces se le escapa esa posibilidad de predicción exacta y por lo tanto las cosas se vuelven más complicadas. Yo entiendo de manera así de pedestre lo que está diciendo. Y además eso es una tesis filosófica general, por lo tanto también entiendo que es una tesis filosófica general la que luego como consecuencia tiene el que la realidad no sea tan sencilla de predecir como lo sería si no existiese la casualidad. Es lo mismo que dice Lucrecio cuando explica a Epicuro, ¿no? Y introduce el clinamen. Es exactamente lo mismo. No es una idea radicalmente nueva de Lucas. Lo que pasa es que él se convierte en defensor de ella. Sí, lo que pasa es que es una de estas preguntas filosóficas que no tienen respuesta. Porque, claro, uno puede atribuir a que efectivamente no haya un papel de la casualidad, sino que más bien es ignorancia nuestra de todos los factores determinantes, ¿no? Por su excesiva complejidad. Por eso hace complicada la cuestión, sí. O sea, no es una condición suficiente, es una condición necesaria. O sea, que es lo que dice Epicuro. O sea, desde Epicuro se ha avanzado muy poco en esta cuestión. No es suficiente que haya una rotura de una única cadena causal. No es condición suficiente. Ahora es necesaria, porque si no la hubiese, todo estaría predeterminado. Vale, pues continúo. Estaba a partir de ahora, ¿verdad? A partir de ahora, Sí. a partir de ahora, conviene que por racionalidad se entienda siempre aquella racionalidad del tipo si esto lo otro. De este modo, la ontología puede tender puentes hacia problemas que a causa de la división de trabajo de las respectivas disciplinas permanecían irresolubles. No es cierto, decimos, que Kelsen afirmó en los años 20 que el origen del derecho era un misterio para la ciencia del derecho. Ahora bien, es evidente que el origen del derecho no constituye misterio alguno. Da lugar a los más complicados debates y luchas de clases. El comerciante, el hombre de negocios medio de la República Federal, no lo considerará en absoluto como misterio, sino que se preguntará si su propio grupo de presión podría ejercer la suficiente fuerza, ontológica de hecho, sobre el gobierno con el fin de que un determinado párrafo sea formulado a su conveniencia. No podemos motejar de tonto a Kelsen. Sin embargo, por el hecho de que viera en el origen del derecho un misterio. Esto deriva más bien de que los problemas reales de la vida no se resuelven ni por teoría del conocimiento ni por lógica. Tanto esta como aquella pueden, en determinadas circunstancias, y dándosele a ambas un tratamiento crítico, ser excelentes instrumentos. En rigor, sin embargo, al ser tomados en calidad de método capital, como por ejemplo en el kantismo y en el positivismo y neopositivismo, las cuestiones teórico-cognoscitivas llegan a convertirse en obstáculo para el conocimiento verdadero. Uno de los límites de la filosofía hegeliana es crear un abismo entre la filosofía y la ciencia. En el marxismo, en cambio, la ciencia progresa en realidad hacia la resolución de los problemas ontológicos, como es el caso, por ejemplo, del problema astronómico de que antes hablábamos. Por otra parte, Yo aquí sí que protesto. Marx jamás se planteó problemas astronómicos. Aquí hay un salto que no es de recibo.
o sea, esta cosa empírica, ¿no? O sea, eh, a veces está naturalizando demasiado el modelo, sencillamente. ¿A qué problemas No, astronómicos, es que no recuerdo, ¿a qué problemas astronómicos hace referencia? Yo no lo recuerdo, ¿alguien lo recuerda? el suyo de siempre, de Lukács, que es el cardenal del Arminio y la disputa con Galileo. Galileo. Es decir, Lukács no se está refiriendo a que Marx hablase de astronomía, que sí que lo hace, porque pone como ejemplo de resolución de la contradicción dialéctica la órbita elíptica de los planetas. Recuerdo. No lo recuerdo esto, no. Pues en el Capital está empleado como ejemplo un pasaje en el que habla de cuál es el modo de existencia de una contradicción. Y dice la contradicción que hay entre que un cuerpo caiga hacia otro y cómo es posible que un cuerpo tenga que caer hacia otro porque se atraen y que no lo haga. Esta contradicción se resuelve en la órbita elíptica, que es el resultado de combinar pues, la energía cinética y la energía potencial. No entro en eso, pero es decir, como anécdota, hay en efecto un pasaje de Marx en el Capital que se refiere a la astronomía como ilustración de lo que pudiera ser una resolución de una contradicción dialéctica. Pero yo creo que Lukács no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a si es cierto que el Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol, que es un problema que él calificaría de ontológico, porque se refiere al ser real, o que el hecho es indiferente y que a lo más que tenemos que llegar y podemos llegar es a describirlo. Y que entonces nos sirve bien el sistema tolemaico si nos da 3 decimales y un poquito mejor el copernicano si en vez de 3 decimales nos da 4, que es la tesis de el cardenal Bellarmino. Entonces, esa idea de que la ciencia tiene una relevancia en su discurso acerca del ser, que por tanto tiene una overlapping, una intersección con la ontología, idea, por cierto, sacristaniana, múltiples veces repetidas en el sacristán que va de los años 60 a 70 y pocos, es a la que yo creo que se refiere. La astronomía es que describamos el sistema solar con que la Tierra nos parezca el centro del universo, es relevante, ¿no? ¿Dice algo acerca de la Tierra y del Sol y del sistema planetario? ¿O es simplemente una manera de dar cuenta, de salvar los fenómenos, como decía Platón, salvar los fenómenos, ¿no? Esa polémica, ese leitmotiv está presente siempre en Lukács, porque para él eso es el neopositivismo. Y el neopositivismo deriva de cómo la Iglesia, a partir de Galileo, no estoy diciendo que tenga razón, en muchos detalles no tiene razón, pero que es su opinión, lo defiendo, porque lo dicen en 10.000 sitios. Para Lukács, a partir del siglo XVII, a partir del momento en el que pues, los avances de la mecánica esencialmente, pero también de otras disciplinas, pero sobre todo de la mecánica, que es la que permitía navegar y la que tenía unas consecuencias que no podía contradecir nadie aunque quisiese, ¿no? Pone en crisis la visión del mundo heredada, pues la manera que hay de salvar la fe es declarando que una cosa es describir los fenómenos y otra cosa es hablar sobre la realidad. Y ese divorcio entre describir los fenómenos, que sería
tarea reservada a las ciencias, la ciencia, y hablar de la realidad, que sería tarea reservada a la metafísica, eso en España ha perdurado hasta el tomismo del padre Ramírez en la España del siglo XX, ¿no? Esto no es que fuera del siglo XVII. Esto aquí, y no sé si en Francia con Maritain y el neoescolasticismo del siglo XX también, pero por lo menos aquí en España esto ha sido una cosa de antes de ayer. Antes de ayer ha sido así. Y eso es lo que a Lukács le saca de quicio, y por eso tiene esas formulaciones que nos sacan de quicio a nosotros, que nos enervan porque son groseras, en las que descalifica el neopositivismo como si fuera todo lo mismo, y identifica muchas veces ciencia y ontología, como no son lo mismo, porque está siendo grosero. Pero él está siendo grosero porque el enemigo que se ha puesto enfrente es ese. Es el espíritu, creo que una vez os lo señalé. En vuestra edición del volumen rojo, número 2, de Sacristán, Metodología y de las Ciencias Sociales, elegisteis para la cartulina o para la presentación una cita de Sacristán. Bueno, es esa cita de Sacristán. Ese pensamiento de Sacristán es el de Lukács, por lo menos expresado en aquel momento. No sé si después él se desdiría, pero cuando Sacristán escribió aquello, pues todos sus textos, 3 notas sobre sobre las notas sobre la alianza impía, los textos de los años 60. ¿No? Esos reproducen esa idea de Lukács. ¿Queréis que lea la cita que nos manda Sí. José Sarrión? Sí, la leo para que quede en el audio. Es una cita de Manuel Sacristán que dice, bueno, supongo que es a la que te referías, ¿no, Manuel? Solo la profunda alienación del espíritu en la sociedad burguesa permite entender por ciencia una actividad sin espíritu, que se limita a manipular el ente para explotarlo. En su concepto histórico, la ciencia es esencialmente más que eso. Es lucha por la verdad contra las convenciones del mundo mitológico y religiosas. Está bien. Bien, continúo. Por otra parte, la filosofía puede realizar una crítica ontológica de determinados supuestos previos o teorías de la ciencia, demostrando que se hallan en contradicción con la estructura efectiva de la realidad. Dice Holz, a la pregunta de si es posible una ontología marxista, ha respondido usted... Lara, perdón, alto aquí en esta última frase. Alto aquí en esta última frase. Está diciendo algo, a mi entender, si no lo interpreto mal, gordísimo. Y está volviendo a situar en un orden de prioridad, rectificadme si lo leo mal, la filosofía o un tipo de reflexión más general, metacientífica, situándola por encima de las ciencias concretas, de las ciencias particulares. Por otra parte, la filosofía puede realizar una crítica ontológica de determinados supuestos previos o teorías de la ciencia, demostrando que se hallan en contradicción con la estructura efectiva de la realidad. Eso no es posible. La filosofía no puede sustituir a la ciencia en sus enunciados. Entonces, ¿qué quiere? Vale, bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué interpretación posible hay de esta frase final? Yo esa frase la entiendo tal y como tú la entiendes, Antonio. Creo que ahí él se pasa porque va de la mano de Hartmann, tiene en mente una cosa bien concreta, porque
Es el único ejemplo que yo le he visto poner, o que recuerdo haberle visto poner. Es una tesis que, matizada, puede tener sentido, ahora diré por qué, pero dicha como está dicha así, es tan general que no puede aceptarse. Este pensamiento él se atreve a decirlo porque lo dice Hartmann, y yo creo que él en su momento cita a Hartmann. Y en concreto, ni Hartmann ni él entendieron o llegaron a aceptar, si es que lo entendieron, la teoría de la relatividad de Einstein. El hecho de que el tiempo no fuese absoluto, es decir, de que no tuviese sentido hablar de un ahora universal o de una secuencia universal de acontecimientos, eso Hartmann lo critica. Hartmann y muchos filósofos, por supuesto, todo el tomismo contemporáneo lo ha criticado. ¿Cómo lo critican? Pues desde un punto de vista, de nuevo, de decir, es que la ciencia, desde mi punto de vista, contradictorio, autocontradictorio, tanto en Hartmann como en Lukács, porque ambos quieren defender que la ontología se refiera a la realidad y tenga que guardar continuidad con lo que dice la ciencia. Esa tesis está en ambos. Y sin embargo, aquí lo que hacen es contradecirla porque hay algunos hechos que no llegan a poder encajar. Y en concreto es la cuestión del espacio-tiempo. Es posible una crítica de la ciencia desde un punto de vista filosófico, como desde cualquier otro punto de vista. La cuestión es si esa crítica está motivada, es correcta, conduce a algo. Lo que sucede es que yo creo que muchas veces, cuando se habla de una crítica filosófica o ontológica de la ciencia, si no queremos llamarle crítica, llamémosle esclarecimiento de sus bases o sus fundamentos, que es algo que ha hecho mucha gente, algunos de ellos científicos y otros, pues, por ejemplo, Bunge lo ha hecho muchas veces. No necesariamente es una actividad que tenga como consecuencia revisar resultados científicos, sino ofrecer unas interpretaciones distintas a otras interpretaciones. Y todo, incluso esto es matizable, porque dentro de las ciencias las hay muy establecidas, muy estables frente a posibles variaciones en el curso histórico. Hay determinados resultados que son muy estables, son difíciles de pensar el que puedan llegar a modificarse en algún momento, la conservación de la energía, del momento lineal. Esto es una cosa, la teoría de la evolución es otra, y otras teorías. Es decir, que no todos los resultados científicos tienen el mismo grado de solidez, por decirlo así. Pero sobre todo lo que suele suceder es que los resultados científicos nunca vienen solos, siempre vienen acompañados y envueltos en un paquete y con celofán y con un envoltorio que no es propiamente y puramente científico, sino que es muchas veces ideológico, valorativo, aunque esté expresado por los propios científicos. Es decir, la filosofía de la mecánica cuántica más interesante de leer es la de Niels Bohr, no es la de, no sé qué, por decir algo, ¿no? O de Max Born, que eran los padres de la mecánica cuántica, pero escribieron de mucha interpretación de la mecánica cuántica. Entonces, ¿eso es criticable? Claro que sí. Desde la ontología, desde donde uno quiera, siempre que se critica, sea con conocimiento de base. Ahora, por volver a la frase, a mí esa frase dicha sin más cualificaciones, yo creo que no se puede, yo no la aceptaría, ¿sí? Como así. Y además, cuando él pone algún ejemplo,
desde mi punto de vista se equivoca. Ellos rechazan, los dos rechazan el que no pueda hablarse de un tiempo filosófico previo y más fundamental que el tiempo de la relatividad einsteiniana, que es lo que quieren hacer. O sea, el fondo de todo es el tiempo, es la categoría de tiempo. Y creen que su categoría de tiempo, en esto están más cerca de Heidegger que de nadie, está por encima de lo que dice Einstein. Pero yo creo que eso es un patinazo. Para mí es un patinazo. Sin embargo, perdonad, a la verdad de Kelsen, yo creo que sitúa correctamente lo que sería una ontología, que el sacristán es lo que elabora cuando nos habla de procedimientos dialécticos, de sutura, elaborar conocimiento a partir de, no sustituyendo, a partir de lo que dicen las distintas ciencias, e incluso encontrar la génesis de una ciencia utilizando otros conocimientos científicos, pero esas suturas, disculpad, se producen desde la experiencia cotidiana, porque ¿desde dónde vamos a sacar la precomprensión de que hay unidad de sentido? Bueno, es lo que es en aquel momento en que Sacristán dice los procesos unitarios se producen a través de un pensamiento semejante al del arte, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento semejante al del arte? ¿De dónde viene? Y ahí podríamos coger de nuevo a Hartmann y a Lucas en la parte pues, del pensamiento cotidiano, la experiencia cotidiana, que nos lleva constantemente a estar viviendo en mundos distintos y es donde estamos registrando esto, ¿no? O sea, ahí, esta sería, yo creo, la otra parte positiva, que es, bueno, el por qué podemos decir que la ontología puede tener un sentido, ¿no? La ontología como sustituto de la ciencia es no. La ontología como un pensamiento que permite reelaboraciones de sentido en conjunto, pues es otra cosa, ¿no? Yo lo digo, perdón. Él con todo es muy respetuoso con las ciencias. O sea, pero esto, ¿qué es lo que no ha hecho ahora en lo que estáis señalando, ¿no? En esta frase. Quiero decir, en la estética, lo señala muy bien el propio Sacristán, la única vez que comete un disparate es cuando se inventa el tercer sistema de señales, un tercer sistema de señales a partir de una especulación. O sea, durante toda la estética uno está encontrando cómo maneja documentación científica, sea vieja ya ahora vieja o no, ¿no? Solamente comete el error de inventar desde la filosofía eh, hipótesis para una ciencia, cuando tomando el modelo de Pavlov, inventa el tercer sistema de señales, que sería un sistema de señales que permite la comprensión del arte. Eh, o sea, pero dicho al revés, en el otro sentido. Él siempre, con todo, es muy respetuoso con las ciencias, no suele inventar ciencia. No suele sustituir. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, Joaquín, aquí es que hay en este tramo final de texto, antes de la siguiente pregunta de Halls, hay un conjunto de asertos que son muy claros, muy definitorios, Sí, que sí. se pueden discutir, estar de acuerdo o no de acuerdo. En la página anterior, final de la página 30, dice no podemos motejar de tonto a Kelsen, sin embargo, por el hecho de que viera en el origen del derecho. Esto deriva más bien de que los problemas reales de la vida no se resuelven ni por teoría del conocimiento ni por lógica. Esto es una afirmación de extraordinaria fuerza y contundencia. Esto es una praxeología. Esto es el fundamento de la praxeología. Esto se acepta o se rechaza, pero no tiene ambigüedad alguna. No tiene ambigüedad. Después Sí, dice, sí. tanto esta como aquella, la teoría del conocimiento o la lógica, pueden, en determinadas circunstancias y dándosele a ambas un tratamiento crítico, ser excelentes instrumentos. Sí. Y continúa, y continúa. Sí, esto es muy importante. En rigor, sin embargo, al ser tomados en calidad de método capital,
la teoría del conocimiento y la lógica, como por ejemplo en el kantismo, en el positivismo y neopositivismo, las cuestiones teórico-cognoscitivas llegan a convertirse en obstáculo para el conocimiento verdadero. Aquí se está cargando algo a saco, fuerte, directo y contundente. Entonces, debemos discutir o podemos discutir, se puede aceptar, se puede no aceptar. Pero está diciendo algo nada ambiguo. Y Pero luego lo acaba al final del texto pongámoslo que hablábamos. en la historicidad. Si el ser humano es un ser histórico y la procesualidad revolucionaria es provocar la historicidad, no podemos saber cómo es ese proceso ex ante recurriendo a la ciencia. La ciencia, en todo caso, nos lo explicará después. O sea, estamos ante las filosofías de la praxis, el pensamiento cotidiano, la experiencia cotidiana, el ver qué hacemos y generar cosas, ponernos a generar cosas que no sabemos qué resulta. A ver, ha habido un marxismo que ha predicado que desde la teoría podíamos pronosticar el futuro, establecer estrategias, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí está rebatiéndose ese marxismo. Por eso yo creo que justamente la frase final de ese texto, antes de la siguiente pregunta de Holmes, es en la que acaba y es coherente y acaba de apuntillar y dice, por otra parte, la filosofía, y aquí entiéndase como se quiere entender eso de filosofía, como ontología, como reflexión general, o como, no sé, como hasta filosofía de las ciencias, no sé. La filosofía puede realizar una crítica ontológica de determinar, bueno, lo que decía, ya lo hemos leído antes y Manuel lo criticaba y decía que, ¿no?, que esto podía ser un exceso, en fin, una barbaridad, un exceso, podía ser un exceso, un atrevimiento infundado, ¿no? Pero sin embargo aquí hay una serie de aserciones coherentes, lógicas, con las... Pero mira, Antonio, es que hay dos posibilidades. Que el fundamento del pensamiento crítico sea, y el núcleo de la ontología sea una hiperteoría, o que el fundamento del pensamiento crítico y de la ontología sea el saber de la experiencia cotidiana, que sea disruptivo. Es que me da la sensación de que pero a lo mejor es porque yo quiero verlo así, de que se está refiriendo a eso que tú dices. A esto, vale. A una praxeología, a un decir, Ya, bueno, vale. cuidado. Yo la verdad es que Pero cuando le hemos leído esta frase, yo no la entendía en esta dirección. Puede ser que se deba entender en esta dirección, puede ser. si no en otro sentido, me pasa como a Manuel. Entonces sí que si la tengo que entender de otra manera, Claro, ya claro. me resulta abstrusa, me resulta rara, me Ya. O la resulta... ontología es Santo Tomás o la ontología es Hartmann. Si la ontología es Hartmann, es partir de las experiencias cotidianas para repensar, incluso para plantear interrogantes a resolver desde las ciencias. Y si la ontología es Santo Tomás, es el hiper... Pero estas son las dos cosas que hay en la ontología. Las dos comprensiones distintísimas de lo que puede ser una ontología. De todas formas, fijaos que Yo, esta pregunta que hacía Antonio la responde Lukács precisamente a lo que le dice Holmes como respuesta a esto. O A sea, ver. hay un sí de Lukács a una pregunta que es muy clara. Ajá. Sí, 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 sí. Muy bien. Y cita a Hartmann. Vamos a ver, sí, a ver. yo creo que la manera como nosotros entendemos quizá los términos no es exactamente coincidente con la que emplea Lukács. Por ejemplo, cuando él habla de teoría del conocimiento, Erkenntnistheorie, y lo liga inmediatamente en la misma frase con el kantianismo, está criticando lo mismo que Hartmann, ¿no?, desde el año 21, ¿no? O sea, la teoría del conocimiento de Hartmann, que no me acuerdo ahora qué título tiene, la publica en el año 21. Y ya es una teoría del conocimiento realista, que empieza por la introducción, criticando el hecho que desde Kant, o sea, desde el criticismo,
y acentuado con el neokantianismo. Los problemas ontológicos han quedado arrinconados y que de lo único de lo que se puede hablar es los problemas epistemológicos. Eso es lo que él no acepta nunca, como no lo acepta Hartmann. Por eso la afinidad que él siente por Hartmann cuando se lo hace descubrir Harich es exactamente esa. El hecho de que Hartmann es un crítico del criticismo y es aparentemente un realista ingenuo, aparentemente. Elabora todo un cosmos. Y eso, esa prioridad del conocimiento frente al ser, que es lo que la filosofía pues, prácticamente desde Descartes hasta hoy acepta, es lo que ellos critican y dicen que bueno, es lo que se resume con la idea esta de intención recta y no oblicua, intención recta. Entonces, llevados por eso, su empleo constante del término teoría del conocimiento, incluso de kantianismo en general, es excesivo. Desde mi punto de vista, es igual que el de positivismo o incluso el neopositivismo. Es un exceso el que él comete. Yo estaría de acuerdo en su crítica centrada en una serie de puntos, pero planteada en general, desde mi punto de vista, es un exceso. Por otra parte, yo creo que él no contrapondría y que no se puede contraponer ya digo, ni la estética, ni la ciencia, ni la praxeología, porque la praxeología no es la de un individuo, es la de un género. Y es la experiencia práctica heredada por un género históricamente. Y en las formas de esa herencia son el arte, son las distintas formas de la conciencia social, entre ellas la ciencia. Y no son cosas contrapuestas. No es que contra la ciencia tenga que aparecer una ontología que es la que encarna la vida cotidiana y entonces le puede hacer críticas. Eso no es un pensamiento de Lukács, porque Lukács en ese sentido es tan praxeológico como Lenin. Yo no sé si Lukács llegó a conocer o a leer a Gramsci. Bueno, sí, en su madurez sí, pero desde luego a Lenin sí. Y él, en ese sentido, el primado de la praxis es leninista y no es algo que contraponga. En ese primado es en el que él basa la intención recta. Desde mi punto de vista. Venga, pues avanzamos. ¿Puedo comentar una cosilla solo sobre Kelsen? Un detallín que no quería interrumpir, pero es interesante que escoge a Kelsen precisamente como ejemplo. Es una cosa que me parece interesante porque Kelsen es el gran representante del just positivismo. Es decir, Kelsen es la contrapartida, digamos, la respuesta a lo que vimos en el otro seminario, que era precisamente el just naturalismo. Es decir, tradicionalmente se entendía que el derecho era una especie de derivación de la justicia. Hay una cosa anterior a la justicia, al derecho, que es la justicia, ¿no? Sí. Y la justicia puede tener o raíz divina para los religiosos o raíz racional, si eres just racionalista. Pero en todo caso hay una justicia anterior al derecho. Claro, ¿qué caracteriza a Kelsen? Kelsen es just positivista. Es decir, él estudia la norma y estudia científicamente la norma, como positivista que eso es lo que critica Lukács en las antinomias del pensamiento burgués.
en Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Lo que él llama la fragmentariedad del pensamiento burgués. Por eso, cuando dice aquí Lukács que afirmó en los años 20 que el origen del derecho era un misterio para la ciencia del derecho, claro, no es que Kelsen dijera que es un misterio el origen histórico, digamos, ¿no? Sino más bien es un misterio su fundamentación. Entonces, Kelsen tiene que crear una hipótesis, que es lo que llama la Grundnorm, la norma fundamental, que es una hipótesis de que existe una norma no escrita, lo que en lenguaje normal yo creo que llamaríamos un axioma, en realidad, ¿no? Y que es una especie de norma fundamental hipotética que da fundamento de validez a las demás, ¿no? Por ejemplo, afirmar que todas las leyes se deben a la Constitución y que estas aceptadas sería una Grundnorm en sí misma, una norma que no aprobamos, pero que damos por sentada. Y eso es lo que utiliza para dar sentido al sistema normativo, ¿no? Entonces, me parece interesante que Lukács precisamente escoja a Kelsen para atacarle, porque creo que encaja con lo que estaba diciendo Manuel acerca de la reivindicación del realismo, efectivamente, y la conexión que hace entre positivismo y negación del mundo que vemos efectivamente en la lectura de Lukács. Solamente eso. Vale. Ahora sí sigo. Dice Holf que a la pregunta de si es posible una ontología marxista ha respondido usted con el bosquejo de una ontología ya desarrollada. Es decir, ha contestado usted la pregunta señalando el carácter que debe tener tal ontología para ser posible. Creo haber advertido que han salido a colación unos cuantos puntos muy capitales, a los cuales deberíamos ceñirnos para dar mayor coherencia de nuestro cuestionario. Ha dicho usted que todo lo que se da primariamente en el mundo es de naturaleza compleja, citando a este respecto a Nicolai Hartmann. El problema fundamental de la ontología sería, pues, averiguar la composición de tales complejos. Ello significa que la ontología se sobrepone, por así decir, a las ciencias particulares a modo de ciencia básica, pudiendo de este modo penetrar también en los resquicios abiertos entre las diversas disciplinas y asumir una función mediadora entre ellas. Lukács responde sí. Y dice Holf. Perdóname, Álvaro, es que tengo el original alemán aquí delante para ver a qué correspondía ese se sobrepone. Porque claro, sobreponerse según cómo lo interprete uno es muy. Entonces, en el original, Holtz, en la pregunta, dice un tipo de ciencia fundamental antepuesta, no sobrepuesta, vorgeordnet, o sea, que viene antes, lo mismo que la metafísica viene antes de la física, ¿no? No es una la traducción correcta no sería una ciencia que se sobrepone por encima, sino que precede, se trata de presupuestos. Dices que además la trata de ciencia fundamental, ¿has dicho? Sí, dice Grundwissenschaft, ciencia de base, ciencia básica o ciencia de fundamentos. ¿Y para ciencias particulares, Manuel? En alemán hay un término técnico que es lo que los ingleses llaman por positive sciences, que los alemanes llaman ciencias individuales, Einzelwissenschaft, como un único sustantivo. Aquí, sin embargo, no está empleado así, sino dice las ciencias individuales, o sea, singulares, las diferentes ciencias, se podría decir, ¿no? Esto no es un pensamiento extraño en ningún modo, ¿eh? Mario Bunge, su tratado de filosofía, Mario Bunge era físico teórico, aparte de filósofo, pero en su tratado de filosofía, no me acuerdo ahora si 9 o 10 tomos, 9, creo. 9. 9 tomos, pues el número 3 y el número 4 son la ontología, que preceden a la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El número 3 es una teoría general de sistemas, por así decir.
¿cómo se llama? A System of Worlds, un mundo de sistemas, y el número 4 es una ontología especial, la fábrica del mundo. Es decir, que Bunge, que era un físico, sí que se veía capaz de extraer una ontología más general e incluso más particular. Y hay una escuela alemana de Lorentzen del siglo XX que es la de la protofísica, que hace lo mismo. Es decir, destila de la física unas nociones que son de alcance ontológico general, en el sentido de que son aplicables pretendidamente a cualquier ente, ¿no? Por ejemplo, la noción de sistema, Bunge la hace muy rica, incluso para Bunge nociones tales como estado, propiedad, sistema, espacio de estados, trayectoria, ley, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de una ontología, de unos predicamentos que pueden hacerse de cualquier ente. En ese sentido, la ontología puede preceder a las ciencias sin estar dictándoles a ellas nada. Con todo, yo creo que En todo caso, el... no sé si... Perdón, lo siento, Joaquín. No, di. No, eso es una cosa menor. Es decir, simplemente que no sé si es un problema de traducción, pero a mí me extraña que hable de la ontología como ciencia, ¿no? En este párrafo como mínimo, que él contesta que sí, él habla así. La ontología como ciencia. Pero eso es un defecto del idioma y de la cultura alemana. Para un alemán la filosofía es una ciencia. Una Wissenschaft, un saber. O sea, de hecho, ellos dicen las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu. Y ahí entra la filosofía, la historia, entran... Y para los alemanes, incluso hoy, en el mundo académico, cualquier disciplina cultivada con metodología y con criteriología se convierte en una Wissenschaft. Pero Manuel, ¿no crees que incluso modificando la traducción esa de sobrepone, incluso antepone, supone una especie de prioridad, de prelación, de elemento de capacidad superior de interpretar el mundo por encima y que necesitan las ciencias particulares para ser interrelacionadas, para extraer conclusiones de los conocimientos particulares? ¿No te da la sensación de que todo este conjunto de párrafos que leemos va sin avanzar más en el texto? ¿Va en ese sentido? En una parte creo que sí, que él diría, como lo diría también el sacristán de los 60, que para interpretar el mundo no bastan las ciencias, sino que es necesaria una concepción del mundo, una Weltanschauung. Y en ese sentido yo creo que Lukács diría que sí, que una, es de nuevo la cita que ha puesto José en el chat, una ciencia que no sirve para interpretar el mundo, pues es una ciencia de pura manipulación. Y que entonces, ¿quién interpreta el mundo? ¿O bajo qué supuestos? Yo creo que él considera que para construirse un mapa mundi, una visión del mundo, son necesarias las ciencias y también más cosas. Que él llama ontología, o lo puedes llamar filosofía, religión, lo puedes llamar como tú quieras. Pero creo que sí, que para... Yo creo que él constantemente está confundiendo dos formas de entender la ontología. O sea, una que sería esa, la ontología como una consecuencia reflexionada de saberes científicos, que aporta un saber sistémico, pero no perfora el saber. Y otra, una ontología basada en la experiencia de vida, en el pensamiento cotidiano. O sea, ¿a qué llamamos ontología? A una síntesis de los saberes disciplinares que te permiten ir más allá. A mi juicio, esto es el modelo tradicional escolástico, donde los saberes... en fin, bueno, mientras que el modelo este que se está abriendo en la ontología como intentar recuperar las disrupciones que el pensamiento cotidiano en la experiencia práctica y los interrogantes que esto nos abre,
para repensar todo, es un modelo totalmente alternativo. Sería el praxeológico, donde la filosofía de la praxis es la praxis que se reflexiona a sí misma, lo cual no quita las ciencias, sino que te abre interrogantes a decir, mientras que el otro te lleva constantemente a estar, a ver, situacional, por detrás de las ciencias. O sea, primero vienen las ciencias, entonces tú haces una sistemática de los conocimientos, ¿no? Eso no está mal, pero no te permite el pensamiento de abrir brecha del pensamiento revolucionario. No te permite replantear, ¿no? Replantear sin sustituir. Porque replantear una cosa no significa que le vas a decir a la ciencia historiográfica lo que te va a responder, sino decir, pues mire, aquí se nos están habiendo nuevos problemas, la vida me los... Bueno, esto, ¿no? Hay estos modelos ontológicos, yo creo que el Lucas está constantemente yendo de uno a otro. Y incluso el Harman bueno es el que habla de la vida, del pensamiento cotidiano como el fundamento ontológico. En el momento en que se van todos a que la ontología se basa en los resultados de las ciencias, estamos en el polo opuesto. Yo, esto, eh, este es el asunto para mí, ¿no? Yo no creo que exista esa contradicción, ya lo he dicho muchas veces. Yo creo que tanto uno como otro consideran que los resultados de las ciencias son un destilado de los problemas que plantea la práctica cotidiana de un género histórico. No son una cosa cualitativamente distinta, sino que son una parte del producto social de una vida cotidiana, pero no de un individuo, sino de un género. Y de un género que además está conformado históricamente, es decir, que no elige cuando nace y que hereda unos conocimientos, en fin, un género históricamente producido y dentro de cuyos productos está el arte, la ciencia, el juego y otras muchas cosas. Entonces no hay un hiato y no hay una alternativa. El mochuelo de Minerva levanta el vuelo al atardecer. Es decir, que para determinadas cosas hay que esperarse a conocer lo que dice la ciencia y para plantear los problemas acuciantes no hay que esperarse a nada, eso se los dicta la vida. Entonces, cada cosa tiene su posición. Yo no veo que haya ahí una dicotomía ni dos modelos alternativos. Yo sí creo, Hay una dialéctica. perdón, decía que yo sí pienso, o sea, cuando leía esto y cuando tú has comentado lo de la ontología como Grundwissenschaft, em, he pensado en los fragmentos posteriores en los que Lukács, en más de una ocasión, habla de que se tiene que meter la teoría revolucionaria y la conciencia de clase desde fuera del movimiento. Lo dice en la página 91, lo dice en la página 116 y la página 123. Si entendemos que de alguna manera, inevitablemente, siempre existe una precomprensión del ser y que es inevitable que esto se dé además mediado por la vida cotidiana y por la praxis y por la relación con la realidad, em, pues la cuestión sería contribuir en la práctica a que el propio movimiento reelabore, repiense y a través de su propia actividad em, que deje de ser manipulada, que se haga democratizante, etcétera, que se apropie de la realidad en este sentido. Pero si lo entendemos como algo que tiene que teorizarse desde fuera, podría entrar en contradicción. O sea, a mí me resuena esto, que hay esta ambigüedad en Lukács. No recuerdo ahora si la referencia a ese dentro y fuera se refiere a la conciencia de clase en la tesis leninista Sí, del sí. quehacer
Sí. Tesis que, por supuesto, que, por cierto, no es, porque si uno se lee el quehacer, lo que Lenin dice ahí es que la conciencia viene de fuera de la problemática económica. De ese fuera es al que él se está refiriendo. ¿Eh? De fuera de la conciencia económica. La tesis que se defiende es que la conciencia política no surge espontáneamente de la conciencia económica. Eso es exactamente lo que dice Lenin en el quehacer. Y lo que parece es que de hecho se ha hecho, de eso se ha hecho un espantajo diciendo que la conciencia de clase tenía que importar el partido, etcétera, etcétera. Yo lo que veo ahí es que en esa dialéctica dentro-fuera no, no hay tal dentro-fuera, porque estamos hablando de un género humano que no tiene, o sea, no tiene una vida cotidiana al margen de un conocimiento disciplinado, científico y filosófico. Lo tiene él mismo, todo al mismo tiempo. Forma parte de su realidad, no son dos realidades. No hay un dentro y un fuera. Es la realidad de la conciencia social en un momento histórico la que está conformada de una manera plural, con muchos saberes, con muchas costumbres, con muchas... Y en ese no es que haya algo y un exterior que está tratando de imponer unas tesis o no, está todo dentro de una unidad que es la, el sujeto histórico, si es que se puede llegar a ese nivel de abstracción, ¿no? que es también muy cuestionable, pero yo veo ahí que hay una dialéctica. La práctica cotidiana no hace más que suscitar problemas. Y de esos problemas se sabe mucho, o no se sabe nada, o se sabe a medias, y con eso se funciona. Lo que no puede pretenderse es resolver problemas desde la ignorancia, en nombre de algún saber más, no sé, más fundamental venido de no se sabe dónde. El saber que tenemos es el que tenemos, es el que hay, y con eso es que se cuenta. Con eso es el que hay que trabajar, resolviendo de la mejor manera posible los problemas. No es algo externo a nosotros, es algo generado por nosotros. Falible y corregible. Vale, seguimos. Dice, estamos al final de la página, dice Holz. Según la concepción marxista, y ello me parece de suma importancia, resulta que tal ciencia básica es siempre de índole histórica. Ha citado usted la formulación de Marx según la cual solo la historia actúa como ciencia unitaria en sentido marxista. Sí, responde Lukács. Y continúa Holz. Y se ha referido usted al darwinismo y luego a Goethe y a Lamarck con el objeto de ejemplificar este problema sobre la base de las ciencias naturales. Yo quisiera añadir, acaso entre paréntesis, que la concepción historicista de la naturaleza se extiende ya, por supuesto, hasta determinadas posiciones de la filosofía de la Ilustración. Desde luego, dice Lukács y sigue Holz. En Leibniz, por ejemplo, tenemos en la Protogea un ensayo de consideración histórica de la naturaleza terrestre. Desde luego, dice Lukács y sigue Holz. ¿Y acaso se pudiera considerar todo el aditamento de la monadología como un intento especulativo de entender justamente al atomismo e interpretarlo en adelante de manera histórica? Dice Lukács. Bien, si se me permite un inciso, le diré que estoy convencido de que uno de los olvidos más lamentables que han cometido los marxistas ha sido el no estudiar a fondo a Leibniz.
Leibniz es una figura extraordinariamente complicada e interesante. Y nosotros, y debe incluirme a mí también en el grupo de los pecadores, ni siquiera hemos hecho aún el amago de comprenderla. Estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que se refiere a la tarea, puesto que nada podemos adelantar todavía respecto de los resultados. Dice Holt. Sus palabras me llegan al alma, porque Leibniz es precisamente mi campo de trabajo más inmediato. Dice Lukács, muy interesante. Bueno, dejo de repetir los nombres, ¿vale? O sea, voy Vale. leyendo. Vale. Perdón, una tontería que todo el mundo conoce, pero uno de los marxistas españoles que conocía a Leibniz era Sacristán también, que escribió sobre él en varias ocasiones. Bueno, es una cosa, una nota de página. Y permítame que le recuerde que Marx tenía en muy alta estima a Leibniz. Claro que sí. Y lo hace notar repetidamente. Los comentarios de Lenin al libro de Feuerbach sobre Leibniz, que dicho sea de paso, es con mucho el mejor de cuantos han podido escribir los representantes de la filosofía alemana sobre Leibniz, el libro de Feuerbach. El libro de Feuerbach y los comentarios de Lenin. Es muy sensato eso. Son aspectos muy esenciales en la interpretación de la dialéctica prehegeliana. Pero quede esto al margen. Hemos partido, pues, de que la ontología, en cuanto ciencia básica, forja determinados modelos de representación. Y conste que no empleo el concepto de modelo en el sentido de los neopositivistas, sino en el más general. Y digo, adrede, determinados modelos de representación que sirven para producir la interrelación de los conocimientos acerca de la constitución del ser, proporcionados por las ciencias particulares. Ciertamente. Aldara, permite, es una tontería, ¿eh? Tiene que ver con la presentación, ¿no? Pero a mí me sorprende, ¿no? Que en la reconstrucción que han hecho de la entrevista hayan incluido esos párrafos, ¿no? Desde luego, sí, ciertamente, ¿no? Es un poco raro, ¿no? No sé cómo se produjo, ¿no? Pero cuando uno reconstruye esa conversación, bueno, no lo hace así, ¿no? Sí. Bueno, es una tontería, no tiene importancia. Habla un experto. No, bueno, perdón. Sí, sí. Perdón. Vale, estamos en la intervención de Holz que dice, con ello volvemos a acercarnos ahora al ámbito del problema estético, puesto que también la obra de arte es, en un plano que yo consideraría más estrictamente delimitado, el boceto de un modelo, es decir, un mundo pequeño determinado en cada caso concreto, que se crea en esta obra de arte. Sí, desde luego. Ello significa, por tanto, que en rigor, toda obra de arte tiene, si le parece a usted bien la expresión, una intención ontológica. Sí, a saber, la de crear un mundo posible. Un segundo, Aldara. ¿Y nosotros estaremos de acuerdo con esa afirmación de Lukács, que toda obra de arte tiene una intención ontológica? Yo no sé, ¿eh? No sabría qué opinar. Si entendemos por ontología dación de sentido a la vida, que yo creo que eso parte de la experiencia, ¿no? O sea, no. Sí. Si entendemos por ontología no sé qué, no, porque la obra de arte no es filosofía, es obra de arte. O sea, Yo creo, la afirmación, o sea, esa frase es de Holtz, creo, ¿no? Lo de la Sí, intención ontológica, es de Holtz. Pero yo lo entiendo como que se refiere al hecho de que el arte crea un ente que es nuevo, que no se produce espontáneamente en una naturaleza en la que no existan personas. Que un artefacto como es una escultura, como es una pintura sobre un lienzo, es un tipo de ente nuevo que genera unas respuestas estéticas en su entorno inteligente, por supuesto, y que ese tipo de reacción ontológica es nueva, es la propia del arte, en tanto que eso, como clase de objetos o de entidades o de entes específicamente con unas
propiedades particulares capaces de generar ese tipo de reacciones, pues entran dentro del ámbito de lo ontológico como en un capítulo especial. Yo lo entendería así. Pero aquí dice mundo posible, ¿eh? No artefacto, sino lo ontológico es crear un mundo posible, o sea, un mundo de sentido. Un mundo de sentido. El que suscita la obra de arte, el que suscita una sinfonía cuando la oyes, es decir, suscita un conjunto de posibilidades, pero que están posibilitadas por ese ente nuevo, la sinfonía o la contemplación de un cuadro, etc. Para mí es sentido de realidad, en el sentido que he definido antes a ontología, que lo refiere siempre a un sentido de realidad, no como realismo plano o naturalismo, como explica más adelante, ¿no? Y no como retrato del mundo, sino como mundos posibles. Pero para entender bien la frase, para entenderla bien yo, quiero decir, no digo que no está claro, ¿no? Pero para entenderla bien, lo que se está afirmando aquí, porque luego Lukács dice que está de acuerdo. Primero Horst habla y luego él dice que sí, que está de acuerdo, ¿no? Lo que está diciendo es que toda obra de arte, no sé, una escultura, un poemario, una novela, una obra de teatro, una obra de cine, lo que queramos añadirle ahí, tiene una intención ontológica, ¿no? Toda obra de arte. Y por intención ontológica deberemos entender que toda obra de arte lo que pretende que es aportar nuevos elementos para la comprensión del mundo. Es ser representativa, Eso sería. pero yo creo que hasta esto hoy en día, hasta la teoría estética moderna, al menos en literatura, entiende que la novela tiene una función representativa, o sea, tiene que recrear el mundo en el que vive y tiene que hablar del mundo en el que vive. Por decirlo en un sentido muy sencillo y que conecta con la definición que hace al principio cuando le preguntan, bueno, Lukács, ¿de qué estamos hablando de ontología? De la realidad, de aquello que tiene que ver con la realidad. Para mí no es bastante claro el asunto, vaya, no sé, no le veo. Y no realidad en un sentido chato, naturalista, etcétera, etcétera. Tenemos más texto a continuación que va por ahí, ¿eh? Vale, avanzo un poco más. Ujú. Vamos. Vale, dice sí, a saber, la de crear un mundo posible, por servirme nuevamente de un término leibniziano. Sí, y aparte, por lo tanto, de la premisa ontológica de que por de pronto todo universo es ordenado y no caótico. Premisa que la física moderna, como es sabido, no respeta totalmente. Mas la obra de arte, que como universo solo puede comprender en cada caso un contexto significativo ordenado en sí mismo, presupone, por ende, que aquello que es desarrollado en la obra de arte es en sí un cosmos, y que dentro de este cosmos cerrado, todas las partes guardan cohesión entre sí, en relaciones más o menos necesarias, o por lo menos en una situación de contingencia postulada con carácter de necesidad. Ahora bien, esto podría ser interpretado en el sentido de que cualquier contexto formal que supusiera un todo coherente encerrado en sí mismo podría ser considerado por nosotros también como obra de arte. Es indudable que no hacemos tal cuando hablamos de una obra de arte, en la acepción normal del término. Tampoco en sentido estético se considera a cualquier contexto formal como obra de arte. Cuando hablamos de una obra de arte, queremos decir más bien que el pequeño universo constituido dentro de tal obra de arte es de algún modo representativo del universo mayor que está dentro de ella, que está reflejado por ella, que es copia de aquel. Así pues, será mejor que por el momento empleemos estos términos con el mayor cuidado. Y así, esperamos de la obra de arte algo parecido a la proyección de una realidad mayor sobre otra más pequeña, cerrada en sí misma y por tanto más fácilmente abarcable por la vista. Ello significa que aquello que, por así decir, resulta inabarcable por la vista dentro del mundo,
debido a sus infinitas implicaciones, se nos muestra en la obra de arte en forma comprimida y reducido a un contexto pequeño, perfectamente abarcable. Si consideramos, por ejemplo, a la montaña mágica como reproducción de una determinada situación histórica del mundo, vemos que en tal obra ha sido creado un microcosmos que reproduce a este gran macrocosmos. En el aspecto ontológico surge ahora el problema de saber cuál es el cariz de esta relación representativa, es decir, qué significa el que se pueda representar un contexto universal infinito, veteado de numerosísimas casualidades incalculables, a través de un contexto finito, perfectamente cerrado en sí mismo. Y dice Lukács: bien, verá usted, para contestar a eso tengo que ir más lejos. Es rasgo característico del mundo social y humano el que los que actúan hayan de tener una cierta idea del campo en que están actuando y del modo en que lo hacen. Está fuera de dudas el que los animales más evolucionados poseen asimismo estas representaciones determinadas. Yo diría que están capacitados para forjarse representaciones. Por representación entiendo aquí un fenómeno determinado que, dado el caso, puede ser susceptible de una observación extraordinariamente aguda y que se halla en una relación inmediata con su propia vida. Y esta relación la reconocen los animales más evolucionados de manera muy exacta, como ocurre, por ejemplo, con toda gallina, que cuando cualquier ave rapaz vuela sobre el gallinero avisa a los polluelos y estos se esconden. Pero la cuestión es si con ello ha quedado captado mentalmente el ser del ave rapaz. A mi entender, no es así. En mi estética cité el ejemplo de la araña en cuya red depositamos una mosca. La araña no advierte que sea esta la misma mosca que suele devorar siempre que queda prendida en la red, porque la mosca es para la araña algo que queda prendido en la red y que se puede comer. Ni la araña ni los animales superiores llegan a forjarse el concepto de mosca. Solo con el trabajo se llega necesariamente al concepto de las cosas, significando a qué concepto una independización del motivo de la percepción de importancia vital, de suerte que el ave rapaz enjaulada sea la misma que la que se cierne en los aires. Esta constituye para la representación una identificación aún no realizable, y es de ahí de donde surge por fin el universo entero del mundo imaginado. En el curso de la socialización de la humanidad se va desarrollando cada vez más acusadamente este momento de la comprensión que guarda estrecha relación con el trabajo. Pues no cabe duda. Un segundo, no, digo para darte un poco de aliento y para, lo siento interrumpirte. Pero antes, yo no lo sé, pero ahí dice, ni la araña ni los animales superiores llegan a forjarse el concepto de mosca. Yo creo que sí, es así, pero ¿es así seguro? Es decir, los grandes simios tampoco podemos decir que forman conceptos o, bueno, no sé si conceptos o cómo llamarle, no sé. Un orangután, por ejemplo, o un chimpancé, o no sé qué ejemplo poner, no es capaz de agrupar en su noción, no sé cómo llamarle, diferentes entidades que llamamos moscas. Él las ve como de entidades distintas, separadas, que no tienen nada que ver una con otra, no se forja ninguna imagen común. No lo sé, yo todo esto lo ignoro. Sí, pero un Yo concepto no es una sé palabra. nada de esto, ¿eh? Si no hay palabra, no hay concepto. Yo no sé nada de esto, pero estuve en una conferencia que dio una doctoranda de Juan Antonio Dieguez, ¿sabe? El de Filosofía de la Ciencia de Málaga, y que está estudiando temas de inteligencia animal. ¿Sí? Y entonces dijo una cosa que a mí me sorprendió mucho y que os transmito, que para mí fue una sorpresa. Y es que una de las cosas que están estudiando es el concepto de la muerte en los animales. ¿No? Me sorprendió mucho porque además una de las hipótesis con las que trabajan, y parece ser que es una conclusión relativamente aceptada, es que no siempre las especies que tienen ritos funerarios son las mismas que tienen un concepto de la muerte. ¿Hay Yo especies no que tienen sé. ritos?
Hay especies con Parece ritos ser que sí. funerarios, ¿sí? Es decir, parece ser que hay Los grandes Los signos. elefantes, por ejemplo. Los Elefantes, sí. tienen una reacción ante la muerte. Sí. Simplemente acompañan durante un periodo de tiempo al individuo muerto, luego lo dejan. Perdona, O por tienen favor. unas zonas a las que van a morir. Esto es, pero a mí lo que me sorprendió es cuando hablaron de lo de tener una concepción de la muerte, ¿no? Que no sé si concepción y concepto podríamos asimilarlo y tal, pero a mí, yo os confieso que me quedé muy impresionado y que es una cosa de la que me gustaría aprender y me gustaría saber. Pero Pues yo diría que las concepciones sobre los animales de Lucas, me parece que por lo que está diciendo ahora los estudios sobre el tema, yo diría que no están muy actualizadas, me da la impresión. yo creo que para tener un concepto hay que tener un lenguaje articulado. Y hasta donde yo sé, los monos más inteligentísimos que han conseguido capturar y tener en cautividad pueden llegar a identificar, no sé, 100, 200, 200 palabras, 200 términos con una significación específica. Eh, Hombre, si se quiere establecer una continuidad entre eso y la capacidad de lenguaje humana, hombre, pues entonces todo vale, pero vaya, a mí me parece que no hay punto de comparación de ninguna clase. A mí me parece que no hay punto de comparación, no hay más que ver el mundo de los animales más desarrollados, más cercanos evolutivamente a nosotros y nosotros, el tipo de sociedades o de complejidades desarrolladas o de culturas o de llamadlo lo que queráis. Yo creo que la unión, o sea, desde luego, si entendemos por concepto lo que nosotros entendemos por concepto, la respuesta es que no, obviamente. Pero concepto, al menos uno de los ingredientes de la noción de concepto es el de lo general. Lo general, Generalidad. lo general en lo particular. Es decir, la forma. Y los animales son capaces de reconocer, no todas, pero, por ejemplo, los tiburones confunden a los humanos nadando con focas. Reconocen porque los humanos nadando vistos desde abajo son focas y van y se los comen. Cualquier pajarillo, haces volar un cachirulo con forma de águila y no es un águila, es un cachirulo. Un cachirulo es cometa, cachirulo es, no sé si es, y lo reconocen. Es decir, los animales, supongo que cada uno en su grado y en su nivel de desarrollo, sí que tienen la capacidad del reconocimiento de formas. En ese aspecto, uno de los ingredientes del concepto de la noción de concepto está ahí presente. Otros muchos supongo que no, pero al menos la capacidad de resonar, de aprender lo que es la forma, sí. Pero eso son imágenes o gestalts, ¿eh? O sea, tú coges a una cometa y la haces moverse de una forma y distingue el gavilán, ¿no? La mueves hacia atrás y no distingue ya el gavilán. O sea, si tú mueves la cometa en la parte ancha, que parece curva y cola, es gestal gavilán. Si tú mueves la cometa al revés, mm, no identifican. Pero claro, eso no es concepto. O sea, el concepto es algo que nos permite salir de la simpracticidad. Siendo el primer concepto los primeros conceptos sin. A ver, ¿qué es un concepto sin práctico tal y como estoy intentando expresar? ¿Qué es una escoba? Esto no sé si es de Lukács o en la estética o yo leyendo la estética de Lucas. Una escoba es una cosa que sirve para barrer. No mire usted, una escoba es un bastón en uno de cuyos extremos hay una de hojas de palma. A partir de aquí podemos decir, le pondremos un cepillo en lugar de unas hojas de palma. Pero si no lo descomponemos lingüísticamente, no tenemos la libertad sobre el objeto. Y es lo que dice el trabajo. Es que es más complejo, ¿no? El lenguaje nos permite cambiar los modelos de trabajo. Pero es el concepto, o sea, el que permite objetivar elementos indiscernibles
si no es lingüísticamente. No sé si intento, explico lo que significaría concepto, ¿no? O sea, este, este, este poder predicar muchas cosas nuevas de cosas ya siempre vistas. De Esto es hecho, piedra, es decir, no, esto es pirita. No, esto es, o sea, esto esta es la facultad lingüística, la que al final acaba permitiendo la ciencia, ¿no? Porque si es, piedra es una cosa dura que sirve para, no aporta, no nos permite la libertad suficiente para crear esas cosas tremendas que hemos creado que son civilizaciones, que a lo mejor es lo que nos aniquila, ¿no? Pero es esto el, el asunto, de que sería el lenguaje, ¿no? bueno, Que nos permite crear mundos, nos permite incluso crear la noción de valor, que es que nos va a introducir aquí rápidamente la aparición de los valores, la génesis de los valores. ¿Cómo podemos decir injusticia? ¿Cómo podemos decir justicia? A este concepto, ¿a qué remite? Remite a valor y remite a experiencia. Pero estamos entonces en... Y son los fundamentales, ¿no? O sea, esta libertad que nos permite el hecho de haber construido con elementos sin los cuales no seríamos capaces de vivir, porque el mundo no tendría sentido, pero que no tienen realidad física como piedra, ¿no? O como árbol, o como... esto es el gran elemento del lenguaje. Quizá lo veamos un poco más a continuación cuando hable de los valores, ¿no? Porque no existe un referente. En los valores no existe un referente valorativo, pero sin embargo, Antígona dice que prefiere morir a no enterrar a su hermano, por poner los ejemplos que nos va a poner, ¿no? No existe un ente, una materialidad que nos obligue a amar a nuestra polis por encima de mi vida, pero Héctor prefiere morir y luchar por la polis a sabiendas que perderá. Entonces, y todo esto está en el lenguaje. Yo preferí, pero o sea, yo ya lo sé, yo, o sea, bueno, no voy a, porque si él pone el ejemplo de Héctor, yo no hace falta, no, bueno. Es esto, o sea, mm, la construcción y la obra de arte, lingüística o la que sea, nos permite la dación de sentido de todas nuestras experiencias. Y eso es lo que hace que la obra de arte sea relevante, que un mundo desintegrado de experiencias múltiples obtiene sentido de una construcción que intenta ser sintética, ¿no? Evidentemente, detrás de todo esto está la teoría artística de Aristóteles. La obra nos permite conocer apelando a la experiencia, ¿no? Descomponiendo la experiencia, que sería lo que hace apartándonos de la experiencia antropomórfica. Nos permite conocer apelando a la experiencia antropomórfica, construyendo un sentido. Todo eso es lenguaje. Todo eso es constructo. Y es claro, el lenguaje es eso que permite todas estas cosas. Dar sentido. Morir por el sentido. Y esto es lenguaje, esta es la parte conceptual. O sea, a ver, entienden la muerte más de lo que se piensa. No, Bueno, perdón, ponía un... puede ser, sí, sí. No, no. Entienden la muerte. No no el sentido. Bueno, o sea, no hay ningún. Para decirlo de una forma tosca, no hay ningún primate alto que tenga religión, que sería una forma de explicar qué es la muerte. Ni religión sin Dios, ¿no? Hay religiones que no tienen dioses, ¿no? Los chinos, yo qué sé, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? ¿Quién soy? El quién soy yo. Eso no se lo plantea. En fin, bueno, digamos, hay alternativas, hay distintas alternativas de explicación o de entender lo que entendemos por concepto entre nosotros. Está bien. Por eso
Yo lo dejo aquí, digamos, ¿no? Yo quería añadir solo, a ver, creo que es importante aquí sí hacer distinciones y que Lukács tiene razón cuando separa las representaciones y, y los conceptos. Em, y no es lo mismo tener ritos, creo recordar también que había simios que se limpiaban los dientes cuando uno de ellos moría en algún tipo de rito fúnebre con un palo, con una pequeña, con una herramienta. Pero en este sentido pienso que tiene mucho interés lo que dice Vygotsky, el psicólogo, cuando habla de que dentro del propio ser humano, en su crecimiento, no es posible hablar de conceptos hasta un cierto punto. Creo que él hablaba de complejos y de pseudoconceptos, que son momentos por los que pasan los niños de manera general a medida que crecen y se van relacionando con la realidad. Y yo como profesor de secundaria, Lara también, y quizás incluso en la universidad, teniendo en cuenta cómo van las cosas, nos damos cuenta de la dificultad que tienen los adolescentes para poder captar los nombres, los sustantivos, precisamente en aquello que son, y no necesariamente con ejemplos, ¿no? O sea, intentar definir un nombre con ejemplos, que mostraría una incapacidad de expresar aquello que es eso que se intenta definir, sino relacionándolo con casos particulares. Bueno, no sé si me hago entender, pero pienso que es interesante tenerlo en cuenta. Se habla de la capacidad de abstracción, entiendo, ¿no? En los estudiantes, claro. Exacto. Estoy de acuerdo. Ujú. Es un ejemplo muy tópico, ¿no? O muy, pero que en la psicología esto se ha estudiado y aunque Vygotsky forma parte en ciertas cosas de la prehistoria, se ha seguido estudiando y se sigue manteniendo este tipo de planteamientos respecto a los niños, etcétera, en el presente. O sea, lo importante es, estamos entrando en la obra de arte, ¿no? La obra de arte es un objeto inexistente por naturaleza, ha sido construido. Y lo que hace es generarnos sentido en nuestro vivir. Es la catarsis, ¿no? O sea, entonces hay una construcción de sentido lingüístico o pictóricamente, es lo de menos. Que además remite a valores. Eh, para mí es importante esto de los valores porque es el desbloqueador, el desyurigador de ese realismo romo a veces de él, ¿no? O sea, ¿qué es? Los valores son reales, ¿no? Pues mientras haya en la vida, y este es el ejemplo que siempre, mientras haya en la vida, pero esto es lingüístico, terror ante el sufrimiento humano e indignación ante el sufrimiento humano, una obra que exprese eso será una obra realista, ¿no? Bueno, pues el Guernica es una obra realista. ¿Qué expresa? Valores, afectos, pero afectos valorativos, ¿no? Eh, eh, bueno, últimamente, en algunos casos que he vuelto a usar, estas conversaciones son de estética son muy escasas, ¿no? Yo he usado el que el Guernica ahora se tendría que titular Gaza, para, mm, para mostrar para ayudar a desvincular, para ayudar a desvincular obra de arte ¿no? Y ver que es un mundo interno, ver que es un mundo no reproductivo de lo natural y ver que entonces es un mundo lingüísticamente articulado según lenguajes, ¿no? Pictóricos, ¿no? O sea, para separarte de la gestalt esa para separar de la gestalt esa que remite inmediatamente a la naturaleza o al cometa, ¿no? Para llegar a la desvinculación total, ¿no? Pero bueno, no sé si me doy a entender. Seguramente como hay mucho de estética, a lo mejor mi opinión quedaría más clara luego, no sé. Pero es que en esto hay mucha
mucha paleoantropología. El ritual en los animales es extremadamente... no existe. En el ser humano es clave. El uso de elementos ornamentales en los animales creo que no existe. No sé si alguna especie puede utilizar alguna cosa muy rudimentaria, algún pájaro, creo. Los rituales de entierro, más allá de lo que hacen los elefantes, de acompañar o tener unas zonas en las que van a morir y acompañar durante unas horas al individuo que está muerto, comparado con los rituales complejos del ser humano. Y esto, por lo que dicen los paleoantropólogos, solo se concibe si hay lenguaje. Si no hay lenguaje, concepto es lenguaje, ¿no? No puede haber conceptos si no hay un lenguaje complejo, ¿no? No es el lenguaje que se ha podido detectar en algunos simios muy inteligentes en cautividad, a los que les han podido enseñar el manejo y comunicarse con sus educadores y tal, que llega a 200 símbolos o a no sé cuándo, a 100 o a 200 o a 300. Sí, 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 no, y a identificarse esto con los es- cuidadores y no identificarse con los monos. O sea, el ejemplo esto es lo... clásico era, le dan fotos y están los cuidadores, los cuidadores y otros monos. Él pone a los Pero cuidadores, las fotos de los cuidadores en un montón, pone las fotos de los monos en el otro montón y él pone su foto con los cuidadores. Con lo cual significa que hay una autoidentificación diferencial. bueno, Eh, pero no van yo más. en esto lo que quiero decir es que me parece que estamos a años luz de cualquier otro ser animal, ¿eh? Yo en esto, las teorías estas de que somos una solución de continuidad, sí, bueno, somos una solución de continuidad, pero el salto entre el chimpancé o el gorila, o el chimpancé, que es el más, o el bonobo, que es el más cercano evolutivamente a nosotros, la distancia, el salto es como de aquí al otro extremo del universo. Yo en esto no tengo demasiadas dudas. Se puede considerar que eso no es una solución de continuidad, solo que es un salto muy grande. Vale, de acuerdo. Bien, sí. Pero vaya. Son las 8 pasadas. Uy, Sí. Estamos bien, ¿eh? Un día tenemos que hacer un monográfico de esto, ¿eh? Porque a mí yo desde mi ignorancia me parece un tema precioso. Es que yo no tengo ni puta idea, pero me parece súper chulo. O sea, lo que se está escribiendo sobre los pulpos últimamente me tiene fascinado. De verdad, estoy alucinando con lo... Es que son de los más inteligentes, delfines, Es que pulpos a mí me flipa eso. elefantes y ballenas. Pero lo del Creo que son pulpo a los mí me más, dejó muerto. creo que son los más Y, inteligentes. y hay un libro que se llama Plantas Sapiens, de un filósofo de Murcia, Paco, no me acuerdo el nombre, lo tengo por ahí, que habla de inteligencia vegetal, que ya me ha dejado claro. muerto. Pero a ver, Pero te lo José, explica y tiene ahí hasta ya, lógica. O sea, Pero no ahí flipe, ya, que no lo sí. flipen, José, que no lo flipen, ¿eh? Y Carla, oye, pero que mira, tiene un Carlos, laboratorio, o sea, estamos a mí el ahí. libro me convenció bastante, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sabría reproduciros los argumentos Eh, porque me llevaría un rato prepararlo, pero Antonio tiene ha cosas trabajado eso. Antonio ha trabajado eso. Los Años. pulpos, las No, los plantas. pulpos no. La hominización. Hacer el pulpo a feira. Pulpo hacer. Eso ha hecho que sea tan caro hoy en día el pulpo. Tranquilos, que Bueno, no mientras se pueden hacer ¿cómo se dice? Granjas de pulpos, precisamente porque no lo soportan. No soportan la cautividad. O sea, es una tortura para ellos, es tremendo. Es algo, hay muchas campañas con esto y tal, y por eso no se pueden hacer granjas, porque es que O sea, José, hay más agobia mucho. animales a los que les pasa eso y no al ser humano que es inteligente. Nos meten en la cárcel y no nos matamos. No. O sea, hay más animales que no soportan la cautividad y el ser humano sí soporta la cautividad, para O, desgracia nuestra. o decidimos suicidarnos. O nos suicidamos. Bueno, sí. Los animales no se suicidan, se mueren de pena o de desadaptación. Y nosotros podemos decidir suicidarnos.
Disculpad, os tengo que dejar. Que vaya muy bien. Bueno, 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 Aldara, ¿dónde nos hemos quedado? ¿En qué Em, línea de texto? en el Pues proceso de mira, trabajo. nos hemos quedado de la 36, donde dice, pues no Pues no cabe cabe duda duda. que Vale. ciencias desarrolladas. Vale. sería el jueves 27, ¿no? Sí. Sí. Bye, bye. Hasta luego. Y Vale. hasta Cierro luego. la grabación. Un momentito, Vale. cierro la grabación. Oye, vale. ¿has cerrado grabación ya? Sí. Espera, No, espera, casi. espera. Cabe duda.